¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Honduras, el personal de salud del país denunció que los trabajadores del sector carecen de equipos de protección necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19. Y en contexto vamos a revisar una reciente investigación del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico que deja en evidencia que la fuga de capitales en la región latinoamericana se mantiene en ascenso, recursos que son necesarios para atender la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Y China se recupera de los daños que el COVID-19 ha dejado en su economía y muestra de ello es un aumento en el consumo eléctrico del país después de que el gigante asiático reanudara el trabajo. Vamos a comenzar con esta información. El sistema de salud en Honduras se complica cada vez más tras los efectos de la crisis sanitaria que ha causado el nuevo coronavirus. Los médicos denunciaron que el panorama podría empeorar ante la falta de equipos de protección que son necesarios para combatir el nuevo coronavirus. Desde el Colegio de Médicos de Honduras reportan al menos 12 contagios entre médicos hondureños que cumplían labores en San Pedro Sula, que es la ciudad epicentro de la pandemia, y donde se registran 407 contagios y 26 fallecidos hasta la fecha. Sobre este caso, 5 médicos están hospitalizados, 4 de ellos en cuidados intensivos y otros 7 están enfermos y permanecen en sus hogares. El gremio urge ser dotado de equipos de protección personal lo antes posible, o de lo contrario, más profesionales de la salud seguirán enfermando. En Chile, el gobierno anunció la realización de test para detectar pacientes asintomáticos del COVID-19 a partir del próximo 17 de abril. El gobierno compró casi 1 millón de exámenes de anticuerpos y los aplicará primero a los adultos mayores, penitenciarías o lugares donde se haya levantado la cuarentena. El ministro de Salud dijo que se va a iniciar una nueva fase de identificación de las personas que tuvieron la enfermedad y no presentaron estos síntomas. El examen calculará la presencia de anticuerpos contra el coronavirus y si resulta positivo, la persona portará un salvoconducto sin restricciones por la cuarentena. Igualmente, el gobierno facultó a empresas privadas y centros de estudios para aplicar el examen a sus trabajadores y estudiantes y así saber si están inmunizados al virus. Hasta ahora se han realizado 87.800 tests con una estadística de 7.917 contagios y 92 fallecidos. La industria azucarera de Cuba se mantiene en marcha para dar cumplimiento con la presente zafra productiva en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. De acuerdo con el grupo empresarial azucarero Ascuba, hasta el momento 4 centrales han cumplido con sus respectivos planes de producción de sacarosa en la presente zafra, mientras un grupo de industrias acumula más del 90% de su meta. La provincia de Santi Espíritus habría alcanzado ya el volumen de azúcar previsto, en tanto que la Cienfuegos se aproximaba a ese mismo objetivo. Mientras tanto, Villa de Clara le restan menos de 40.000 toneladas de azúcar para lograr ese mismo propósito en la presente campaña. De acuerdo con la agencia informativa Prensa Latina, quedan en operación unos 38 ingenios en la capital campaña azucarera, actividad que se realiza en Cuba desde la segunda quincena de noviembre hasta finales de abril o mediados de mayo, si las condiciones climáticas así lo permiten.
En Ecuador, un grupo de periodistas alzaron sus voces para denunciar la desprotección que padece este gremio de los trabajadores ante el COVID-19, mientras ellos están ejerciendo sus labores. Esta información la titula así nuestro portal de la casa, www.telesurtv.net. Dice que un total de 23 organizaciones que agrupan a periodistas ecuatorianos dieron a conocer una carta abierta, lo que reclaman a las autoridades protección a su integridad física para poder realizar su labor en el contexto de la actual pandemia. El documento informa además que al menos 9 trabajadores de los medios de comunicación han fallecido por causa del COVID-19. Hasta este lunes 13 de abril, 16 profesionales de la comunicación se encontraban contagiados y 18 en aislamiento. La carta también hace referencia a que no todos los pacientes aislados han podido hacerse la prueba de diagnóstico por no tener acceso a ella, lo cual también sucedió con algunos de los fallecidos que solamente fueron confirmados luego de sus decesos. Afirma que la falta de garantías para ejercer periodismo en el marco de la pandemia afecta el acceso de la información al pueblo ecuatoriano. En Panamá, la Dirección General de Puertos de Industrias Marítimas Auxiliares ordenó suspender la licitación para la operación de la terminal de cruceros. Esta decisión fue tomada debido a las consecuencias negativas que ha traído la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. En concreto, se procedió a la suspensión de la norma que regula en diferentes etapas la selección de contratistas, por lo que la Autoridad Marítima Panameña informará a las empresas interesadas en participar en el proceso de homologación cuándo será la fecha de reapertura de ese acto público. En febrero pasado, unas 10 compañías ya habían mostrado interés en participar en la licitación del contrato para administrar esta terminal de cruceros. Se cree que el proyecto estará operativo en el último cuatrimestre de este año. Un reciente estudio de la consultora Proyecto Económico, con base a las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de personas con grandes recursos en Argentina, dan cuenta de los recursos con los que se puede disponer este país para hacer frente a la actual crisis sanitaria debido al coronavirus. Detalles a continuación. En Argentina, si se aplicara un impuesto extraordinario a las 15.000 personas más ricas del país, le permitiría al gobierno recaudar hasta 3.800 millones de dólares. La consultora Proyecto Económico exploró 3 alternativas, aunque siempre sobre el mismo universo de contribuyentes, refiere el medio local Página 12. La opción más conservadora consiste en aplicar un impuesto de 1% sobre esas grandes fortunas, lo que permitiría recaudar 800 millones de dólares. La segunda alternativa sería elevar a 2% el gravamen para las fortunas declaradas en el exterior. Con ello, el aporte se elevaría a unos 1.435 millones de dólares. Asimismo, en caso de aplicar un punto porcentual adicional para los bienes en el país y duplicar las alícuotas para cada tramo, en el caso de los bienes exteriorizados, el Estado Nacional podría elevar esa recaudación hasta 3.800 millones de dólares. El dinero podría servir para constituir un fondo federal de emergencia que duplique la asistencia prevista para las provincias. La estructura de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos señala que del total de la riqueza declarada por residentes, un 40% se encontraba fuera de la Argentina. Entre los que tienen bienes en el exterior, el 5,5% concentraba el 60,4% de los activos externos declarados. Hay datos sobre la fuga de capitales en la región latinoamericana que vamos a compartir con todos ustedes al regreso de esta primera pausa.
En medio de la actual pandemia causada por el coronavirus, que ha generado pérdidas económicas, también continúa en ascenso la fuga de capitales en la región latinoamericana. Esto lo revela así una investigación del periodista económico argentino Rodolfo Coe Gutiérrez, que también forma parte del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Las conclusiones que él ha hecho en su investigación se las queremos compartir a continuación. En enero de 2020, el total de depósitos de ciudadanos y empresas de América Latina, excluyendo el Caribe, en el sistema bancario estadounidense, alcanzó 246.200 millones de dólares, de acuerdo a Rodolfo Coe Gutiérrez. La cantidad superó en 16.000 millones de dólares a la registrada en diciembre de 2019 y 3.650 millones de dólares más que en enero de 2019. Uno de cada $3 de ciudadanos y empresas latinoamericanas depositados en bancos de Estados Unidos corresponde a mexicanos, según datos de la Reserva Federal estadounidense. Asimismo, el monto de los recursos transferidos por mexicanos a cuentas bancarias en Estados Unidos sumó 76.166 millones de dólares. La cantidad de dinero fugada solo a Estados Unidos, sin tomar en cuenta la desaparecida en paraísos fiscales, contrasta con los llamados de algunos empresarios para que los gobiernos de sus países les realicen transferencias de recursos públicos. Con esto queda en evidencia que hay en el ámbito corporativo de la región una liquidez más sobrada para afrontar la crisis sanitaria. Después de México, los países latinoamericanos que más depósitos tienen en bancos estadounidenses en enero pasado fueron Brasil, con 29.239 millones de dólares, Chile, 29.041 millones de dólares, Argentina, 22.277 millones, Panamá, 17.199 millones y Perú, 17.136 millones de dólares. Igualmente, el valor actual de los depósitos a nombre de mexicanos en bancos estadounidenses multiplica por 3,3 veces el flujo de inversión extranjera directa, que llegó a México en 2019 a 22.695 millones de dólares. En este estudio, el periodista económico argentino Rodolfo Coe Gutiérrez también ofrece un análisis del diario mexicano La Jornada sobre la fuga de capitales que a juicio del medio parece un ataque deliberado a la economía. El periodista económico argentino y analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, Rodolfo Coe Gutiérrez, en su estudio también refiere datos del diario mexicano La Jornada, el cual señala que la fuga de capitales no necesariamente responde a una supuesta falta de condiciones para invertir en México, sino que parece un ataque deliberado a la economía nacional. La Jornada indica que la cuantía de esos recursos que salen de suelo mexicano y a la velocidad con que se incrementan deja al descubierto el compromiso de los dueños del dinero con el desarrollo nacional del país. El medio asegura que para muchos de ellos es una mera estrategia propagandística para presentarse ante la opinión pública como aliados de la sociedad en el cumplimiento de los grandes pendientes nacionales, mientras en los hechos practican una brutal descapitalización del país, que lastra los esfuerzos de mejora de las mayorías. La Jornada sustenta su teoría, indicando que mientras la inversión realizada por el sector privado se contrajo en 2019, la inversión extranjera aumentó en 4,2%. La Jornada concluye que de no darse una reorientación en el uso y destino de la riqueza acumulada por un diminuto sector de mexicanos, quedará clara de nueva cuenta la veracidad de uno de los axiomas fundamentales del sistema económico vigente: el capital no tiene patria. Gutiérrez destaca que la salida de capitales es un problema que también afecta a Chile, ya que dicho país tiene una alta participación de tendencias de inversores extranjeros, tanto en acciones como en bonos, en busca de mayores rendimientos. En 2010 representaban el 10% del PIB, mientras que el año pasado la cifra había subido hasta el 30%, según el Instituto Internacional de Finanzas. En este mismo estudio se agrega que la salida de capitales de países emergentes alcanzó los 83.000 millones de dólares según el Instituto Internacional de Finanzas. Según el CRAE, existe un freno repentino en el ingreso de fondos al mundo emergente y una salida de capitales sin precedentes que supera ampliamente los registros de otros eventos como la crisis de 2008. También prevén el temor de una segunda ola de retiro de divisas en el segundo trimestre. La salida de divisas en la última semana de marzo llegó a picos de más de 3.000 millones de dólares diarios, mientras que en los últimos 8 años no hubo ni un día con salidas de más de 750 millones de dólares. Buena parte de la salida hasta marzo se explica por capitales, unos 52.000 millones de dólares que estaban invertidos en acciones y otros 31.000 millones vinculados a inversiones en títulos de deuda, es decir, bonos soberanos y emisiones corporativas.
Concluyen que el comportamiento de pánico de los grandes inversores fue el desplome tanto en el precio de bonos como en los mercados bursátiles. Establecemos una segunda pausa. Al regreso le contamos datos sobre China. Tenemos una información de última hora. Trump anunció que Estados Unidos dejará de proporcionar fondos para la Organización Mundial de la Salud. Esto lo titula así el portal web ruso Russia Today. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este mismo martes que su administración dejará de proporcionar fondos para la Organización Mundial de la Salud a la espera de una revisión del organismo. Trump alega que la OMS no logró obtener, examinar y compartir información de forma oportuna y transparente sobre el coronavirus, el COVID-19. El mandatario criticó la respuesta de la agencia ante el brote, asegurando que una de las decisiones más peligrosas y costosas de la OMS fue su desastrosa decisión de oponerse a las restricciones de viajes desde China y otras naciones. El anuncio llega después de que el director general del organismo se mostrara optimista sobre su relación y la financiación por parte de Washington. En China se registra un aumento en el consumo de la electricidad después de que el gigante asiático reanudara el trabajo luego de los casos de COVID-19 disminuyeran. Datos del Centro Nacional de Despacho y Control de Energía de China revelan que el consumo diario de energía en todo el país desde finales de marzo es de 1 a 2 puntos porcentuales, el más alto que en el mismo periodo del año pasado. Y solo en la principal provincia económica china de Jiangsu, el consumo de electricidad ha mantenido un crecimiento constante y rápido. A finales de marzo, su consumo diario de energía creció 19.8% sobre el de principios de marzo. Asimismo, en términos de uso de energía, el 91.4% de las empresas de Jiangsu han reanudado la producción, lo que indica que la economía de la provincia se está acelerando. La Exposición Digital de Comercio Internacional de China con América Latina tendrá una duración de 15 días, iniciando a partir de este martes. El objetivo de esta feria internacional en línea es ayudar a las empresas a mitigar las afectaciones por la COVID-19. Igualmente, permitir la cooperación entre los condados de China y América Latina. El vicepresidente para el Consejo de China, Zhang Qianfeng, dijo que la exposición ha atraído a más de 2.000 empresas de 28 provincias del gigante asiático y también a 10.000 visitantes de México, Panamá, Costa Rica, proporcionando más de 40.000 datos sobre compradores profesionales. Las exhibiciones incluyen hardware, productos electrónicos de consumo, textiles, aparatos médicos, también alimentos y productos antiepidérmicos, entre otros. El Consejo espera realizar de 5 a 8 ferias de comercio internacional a los países y regiones de la Franja y la Ruta, así como África, el sudeste asiático, Europa Central y Oriental. Datos macroeconómicos del Reino Unido podrían registrar una caída este mismo año debido al coronavirus. Un importante instituto estatal ofrece sus pronósticos sobre el Producto Interno Bruto y el desempleo de este 2020. Más detalles a continuación. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido pronostica que el Producto Interno Bruto del país podría registrar una caída del 35% para el segundo trimestre de este año con respecto al anterior, pero vaticina un repunte para el tercero y cuarto trimestre. Sin embargo, dichas alzas no compensarán la caída que tendrá el PIB este 2020, que será del 13%.
debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, que ha cobrado la vida de más de 12.000 personas en suelo británico. La Oficina Estatal Británica también prevé que el desempleo alcance al 7,3% a fines de 2020, con un aumento de hasta el 10% en el segundo trimestre, lo que equivale a 2 millones más de desocupados, mientras que el déficit público pasará de 218.000 millones de libras esterlinas a 273.000 millones de libras esterlinas, es decir, el 13,9% del PIB del presupuesto anual 2020-2021. Asimismo, revela que la deuda pública llegaría al 94,6% del PIB y el déficit público se verá afectado ante la falta de recaudación fiscal, consecuencia del frenazo de la economía y las medidas de apoyo anunciadas por el gobierno. El turismo de Nueva Zelanda no está exento de los daños que ha dejado la pandemia del COVID-19 al turismo mundial. La actividad turística de este país de Oceanía ha registrado una caída. Solo en febrero del año pasado, quise decir, el número de turistas que arribaron al país apenas alcanzó unos 372.000. Tal cifra significa una caída interanual de 10,8% y 45.200 visitas menos, lo que representa la disminución más grande para el mes de febrero. El organismo explicó que la caída en la llegada de turistas procedentes de China, como resultado de las restricciones de viajes por el COVID-19, fueron la principal causa de esos datos negativos. Y es que los arribos desde el gigante asiático se desplomaron un 90% en este mismo periodo. Y en los Estados Unidos, algunas empresas han reorientado su producción para abastecer a hospitales y centros de salud de material para combatir la propagación del COVID-19. En Houston, 3D Standard, que se especializa en la impresión y fabricación de piezas en tercera dimensión, ha programado sus impresoras 3D para hacer máscaras reutilizables que tienen filtros N95 y son reemplazables. Asimismo, en Texas, Tige Boats, un fabricante de botes, está haciendo hasta 5.000 protectores faciales al día, según Daniel Gutiérrez, el expresidente de esta compañía. Mientras que en Nashville, Tennessee, la destilería Corsair, conocida por el whisky y la ginebra, ahora produce una solución de alcohol al 80% y la distribuye por galón. El Fondo Monetario Internacional emitió recientemente un informe sobre las perspectivas de crecimiento económico para el presente año en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. De acuerdo con este organismo financiero, el coronavirus está infligiendo enormes y crecientes costos humanos en todo el mundo. Como resultado de la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de menos 3% en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008 y 2009. En las denominadas economías avanzadas habrá una caída de 6,1%. Particularmente la contracción en Estados Unidos llegará a menos 5,9% y en la zona euro menos 7,5%, mientras el desplome en las emergentes y en desarrollo será de menos 1%. En el caso de China, el crecimiento será de 1,2% y el de la India será de 1,9%, países que quedan excluidos de las caídas económicas. Revisamos indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. WTI, 28,35 dólares el barril, sube 19,92%. Sumamos además Brent en Europa, 30,61 dólares el barril y pierde 4,78%. Y el crudo venezolano, 111,42 yuanes, con una subida de 22 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que visiten nuestras redes sociales. Gracias a todos por su compañía. Siga en sintonía de Telesur.